Hablar de sucesión es hablar de la continuidad, de la permanencia de la empresa, del legado muchas veces que el empresario está tratando de dejar a la familia. En el caso de una empresa familiar, la sucesión tiene que ser planeada. Es un proceso, no es un momento puntual en el cual se tiene que llevar a cabo la sucesión por necesidad. Por tanto, bueno, tiene que ser un proceso en el cual se vaya pensando con anterioridad, con mucha anticipación, la mayor anticipación posible, quiénes van a ser los posibles sucesores y cómo se les va a ir entrenando para poder lograr un proceso estable que dé tranquilidad, que dé continuidad, que dé crecimiento incluso y desarrollo a la empresa misma. Por tanto, bueno, pues hay muchas cosas que preparar, hay muchas cosas que tomar en consideración y sobre todo, bueno, hay muchas cosas que tiene que pensar el empresario junto con la familia para poder llegar a ese momento de la sucesión de una mejor manera. Implica, por supuesto, desde capacitar al posible o a los posibles sucesores en un común acuerdo, estando seguros de que realmente ellos son la persona o ellas son las personas que van a ocupar una posición de dirección dentro de la empresa o de liderazgo dentro de la empresa, porque no únicamente estamos hablando de la dirección general, sino en general de las posiciones dentro de la empresa que los familiares pueden ocupar. Una vez que esto está definido, bueno, empezar a prepararlos, empezar a capacitarlos, empezar a formarlos para poder llegar a ocupar esas posiciones. Es un proceso bastante importante para la empresa si es que queremos que la empresa sobreviva.